reactivo es de opción múltiple. Si tú estás en el diplomado que tenemos de fortalecimiento de la función docente, ahí ya tuvimos una sesión de reactivos con mi persona, donde estuvimos hablando de los tipos de reactivos y hablábamos que si existe el de completamiento, de opción múltiple. Este es de opción múltiple. Decíamos también que todos los reactivos tienen una estructura. Hablábamos de que primero viene o está la redacción en sí de la situación del reactivo y después viene ya la consigna o la pregunta de lo que nos están solicitando contestar. ¿Sale? Entonces aquí nuestro reactivo nos dice, primero, en la Escuela Primaria Héroes de la Nación, los resultados del diagnóstico integral muestran que el 40% de los alumnos de tercer grado presentan dificultades severas de comprensión de textos instructivos. El director, en su función de liderazgo pedagógico, debe intervenir. ¿Cuál es la acción de seguimiento y acompañamiento más adecuada que debe realizar el director para favorecer la mejora de los aprendizajes? Y si recuerdas, me voy lento, chicos, porque también yo les había comentado dentro de la sesión que vimos de reactivos, ¿sí? Que cada uno de los reactivos, ¿sí? Nos tiene condiciones y nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las condiciones que vienen en mi redacción para poder determinar la respuesta. Aquí nuestra primer condición que nos dice es: los alumnos de tercer grado presentan dificultades severas de comprensión de textos. Esa es la primera condición. Tenemos una dificultad severa de comprensión de textos. Luego nos dice, el director en su función de liderazgo pedagógico, segunda condición, tenemos que pensar como director y como líder pedagógico, ¿sí? Y donde nosotros en la tercera condición tenemos que intervenir. ¿Sale? ¿Para qué? Ya viene la pregunta. ¿Cuál es la acción de seguimiento y acompañamiento más adecuado que debemos de realizar? Entonces, nos están solicitando que acompañemos, ¿sí? A los alumnos que presentan estas dificultades, pero pensando como director, como en su función de líder pedagógico. Y entonces ya nos iremos a las respuestas. Y hablábamos la vez anterior de que estuvimos hablando de reactivos, ¿sale? Que los reactivos, que es importante para descartar, que analices cuál es el reactivo, como bien los compañeros nos han mencionado, que se acerca más, ¿sí? A lo que la nueva escuela mexicana nos exige. Aquí algunos compañeros ya me están poniendo respuesta, creo que todos me dicen que es ¿cuál, corazones? No puedo ver el chat, pero bueno. B. B. Gracias, corazón. Nos están poniendo B. Sí, y efectivamente el inciso A dice solicitar a los docentes que entreguen una planificación remediadora y firma de recibido para asegurar el cumplimiento administrativo. Como ya mencionamos y mencionó la compañera y mencionaron los compañeros anteriormente, hay que descartar lo punitivo, lo que sea carga administrativa, y en este caso es carga administrativa. Y nos vamos al inciso B, realizar visitas de observación en el aula para identificar las estrategias didácticas empleadas y posteriormente sostener un diálogo reflexivo con los docentes. Este aborda lo que acabamos de comentar, ¿verdad, corazones? Hablábamos de visitas de observación en el aula, de identificar, obviamente pasa el diagnóstico y después viene esta retroalimentación, que dentro de la retroalimentación ya hablábamos de un diálogo reflexivo. ¿Sale? Entonces, obviamente es el inciso B. Vamos a ver las otras incisos para ver por qué descartar. Dice, organizar una reunión urgente con los padres de familia, sí, para informarles que el rezago es responsabilidad del trabajo en clase. En este caso no habla de trabajo en comunidad porque estamos de alguna forma pasándole la bolita, como se dice literalmente, a los papás. Entonces, pues no, es parte de nuestra función atender todo. Y nos vamos a D, aplicar un examen estandarizado diseñado por la dirección para comparar el desempeño de los grupos y asignar un tutor a los maestros con bajos resultados. Acuérdense, bueno, este sería no porque estamos yéndonos al examen estandarizado, ya estamos hablando de acciones punitivas y luego estamos hablando de solamente asignar o solamente acompañar o tutorar a los maestros con bajos resultados, pero no son las únicas situaciones por las que debemos de asesorar. Recuerde que debemos asesorar por diversidad de cosas siempre y cuando se requieran
para mejora de los aprendizajes, y no necesariamente es por bajos resultados, a lo mejor es otras situaciones. Entonces este inciso también se descarta. Bueno, vámonos al siguiente. Espero que estén recordando lo que vimos, para los que están en el diplomado, lo que vimos anteriormente, porque seguimos analizando lo mismo. Nos vamos en el siguiente reactivo. Siguiente reactivo de opción múltiple. Dijimos que este es más sencillo, si recuerdan, porque nomás relacionamos y descartamos. El descarte es más sencillo porque puedo ir viendo con las opciones cuál voy descartando y elegir la correcta. Rápidamente leo porque ustedes me ganan y empiezan a contestar, ¿verdad, corazones? Ahí les va. Un supervisor escolar identifica diversas necesidades en su zona. Debe asignar la estrategia de formación o seguimiento más pertinente para cada caso. ¿Sí? ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué tenemos que hacer? Relacionar la necesidad detectada, o sea, el número, con la acción directiva o de supervisión, o sea, con la letra. Número con letra. Y entonces, 1. Desconocimiento de las metodologías basadas en proyectos ABP. ¿Cuál sería esta acción si tenemos desconocimiento de las metodologías? ¿Cuál sería la acción para la persistencia de prácticas de evaluación punitivas y centradas en la calificación? 3. ¿Cuál sería la acción para la falta de articulación entre los contenidos del campo formativo, saberes y pensamiento científico? A ver, ahora sí, chicos, viértanme sus respuestas. ¿Cuál piensan que es? Creo que el B fue del anterior. Ya ve cómo este es un poquito, necesita más análisis, pero sí se puede descartar rápido. Nos están poniendo que C. Nos están poniendo que C. ¿Sí? A ver, veamos si es C, corazones. Efectivamente, es C. ¿Sale? Si nosotros podemos unir rápidamente, si nosotros rápido determinamos que el 1, desconocimiento de las metodologías basadas en proyectos, y nos vamos con reuniones de análisis curricular y planeación colaborativa, que tiene que ver con las metodologías, pues rápidamente determinamos que es 1B, y así descartamos A y B y nos quedamos con C y D, y entonces nos vamos a la 2, una me dice 2A, otra me dice 2C, la 2, persistencia de prácticas de evaluación punitivas y centradas en la calificación. Si la unimos con A, círculos de estudio sobre evaluación formativa y retroalimentación, con eso corroboro que es inciso C. Sí, porque la 2 con la A marcha muy bien. Y entonces ya tenemos nuestra respuesta correcta. Por eso digo que este reactivo de opción múltiple es más sencillo, porque con el descarte que hacemos rápido, podemos determinar cuál es nuestra respuesta correcta. ¿Sale? Como bien dijo el doctor, no me acuerdo cuál lo mencionó, de que hablaba también del reactivo que muchas veces no queremos leer, y que esta es una de las formas de descarte más sencillas para no leer tanto, simplemente ir viendo con el macheo que yo vaya haciendo de manera visual rápida, ir viendo cuál es sí y cuál no. Sin embargo, yo te sugiero, lee, analiza el reactivo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos o cuando realizamos los reactivos en Ceneval, es bien importante, ¿sí?, que analices, porque se cambia una palabrita, y con eso ya tiene el sentido completamente distinto. ¿Sale? Y si no leíste bien la instrucción, si no sabes cuál exactamente fueron tus puntos que tienes que concentrarte, o cuáles son se me fue el nombre ahorita, los puntos principales que te piden en tu instrucción, ¿sí?, en donde tienes que poner atención. Si no los leíste de manera efectiva, es imposible que sepas cuál es la respuesta correcta. Pero bueno, vámonos al siguiente reactivo, mis amores, porque no quiero robarme mucho tiempo. A ver, Norma, la escucho. Levantó su manita, Normita, adelante. No levanté porque... Sí, Norma. Es que tengo problemas aquí con la relación de la anterior. ¿Cómo fue que descubrieron que era la C? Ok. Porque ahí estaba el 1 y luego dice 1 y luego A, luego 2, luego B y 3, luego C. No entendí cómo es la relación de la... Si vas relacionando de uno por uno, el 1
Más sencillo para comenzar el 1. Habrá quien me diga, bueno, a lo mejor a mí el 1 se me hace más complicado, por el 2. Puedes ir tú relacionando primero el 1 con las 3 opciones. ¿Cuál tú consideras que es más efectiva o que macha correctamente con lo que te piden? Dice, desconocimiento de las metodologías basadas en proyectos ABP. Si unimos 1 con A, ¿sí? Cuando nuestro personal desconoce las metodologías, la acción sería círculos de estudio sobre evaluación formativa. Entonces ahí no macha porque estamos hablando de evaluación formativa con metodologías. Entonces cortamos A, nos vamos al B. Sí, dice, desconocimiento de metodologías con gestión de talleres, de codiseño y modelaje pedagógico situado. Cuando hablamos del modelaje pedagógico situado y del codiseño, estamos hablando precisamente de las metodologías sociocríticas, si lo recuerdas, no hablando solamente del ABP. Se abordan todas las metodologías cuando hablamos del modelaje pedagógico situado. Estamos hablando de metodologías sociocríticas. Entonces la 1 macha con la B. Y entonces cuando yo relaciono 1 con B, entonces descarto la A y la B, porque esas comienzan con A y con C. Y me quedo solamente con C y con D. ¿Sí quedó claro, corazón? Y ya, muchas gracias, que me confundí. Gracias. No, al contrario, para eso estamos. ¿Sí? Ok. Si no hay más dudas, nos vamos al siguiente reactivo. Ok, vámonos al siguiente. Este reactivo, corazones, es de completamiento, donde vamos a completar con las opciones que nos van en la parte inferior. Dice, completa el siguiente texto con las palabras que dan coherencia al perfil directivo en el ámbito de la evaluación. Dice, para la nueva escuela mexicana, el directivo debe asegurar que la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje no sea un mecanismo de control, sino un proceso que sirva de base para que el colectivo docente diseñe su propio trayecto de permanente, impactando así en la transformación del centro escolar. ¿Cuál quedaría en este reactivo, corazones? Inciso A, sumativo actualización, administrativo capacitación, formativo formación, técnico instrucción. Hay que ir uniendo cada uno de esos para ver cuál suena mejor. ¿Sí? ¿Cómo podemos contestar este, corazones? Hay que ir viendo opción por opción o irnos a la lógica. ¿Cuál sería la lógica? Que no sea un mecanismo de control, sino un proceso. Estamos hablando de mecanismo de control, sino un proceso sumativo, administrativo, formativo, técnico. ¿Cuál macha mejor? Desde el principio. Si yo digo sumativo, un proceso sumativo que sirva de base en el colectivo docente, diseñe su propio trayecto de... Letra C. Es la C, gracias Irma. Ilústrenos, Irma, ¿por qué la C? Por el proceso formativo. Así es. Digo, bueno, yo creo que hay palabritas que vienen aunadas, ¿no? Que ya están como ancladas. Así y en los CT siempre, o cuando hacemos una revisión, siempre el proceso formativo. Entonces, de esa manera yo le hice la deducción. Aparte de que la formación, pues, es un proceso. Y así lo analizamos más profundo. Y los otros puntos, pues, no son procesos. Y aparte los otros puntos no nos hablan de procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, entonces hablaba también de formativo, sí, hablando también que la nueva escuela mexicana nos pide que promovamos siempre, sí, el proceso, y hablábamos ahorita de que nuestro proceso de acompañamiento también es un proceso formativo porque es continuo, corazones, ¿eh? Hay que estar de manera continua acompañando. Y bien, excelente su lógica, preciosa, y efectivamente estos son de ir uniendo las opciones o ir buscando, como bien lo hizo Irma, la lógica de lo que la lectura viene y de lo que yo ya he trabajado en consejo técnico, en el quehacer docente, en el aula, en lo que he leído en Nueva Escuela Mexicana, etc. Vámonos con el último reactivo, ya para acabar mi tiempo y no robármeles tiempo, mis amores, que dice, reactivo de ordenamiento. Este hay que ordenar. Y tiene que ver con lo que hablamos un momento. Ahora sí que este es su examen, mis amigos. Dice, un director desea institucionalizar un ciclo de acompañamiento pedagógico en su escuela para fortalecer el desempeño docente.
ordena cronológicamente los pasos que debe seguir el directivo para que el seguimiento y la evaluación de la práctica docente cumplan con el perfil de la nueva escuela médica. 1. Establecer acuerdos y metas de mejora profesional en conjunto con el docente. 2. Realizar el diálogo de retroalimentación constructiva basado en evidencias observadas. 3. Analizar los resultados educativos y observar la práctica docente en el aula, diagnóstico. 4. Realizar visitas de seguimiento para verificar el impacto de los cambios de aprendizaje en los alumnos. Respuestas, mis amores. ¿Cuál será? Acuérdense que hay que ordenar. Hablábamos hace un momento del proceso, ¿sí?, de acompañamiento pedagógico, ¿sí? Y hablábamos de cómo iniciábamos, qué seguíamos. Ahí hay palabritas clave que nos ayudan a ir ordenando. A ver, mis amores, ¿cuáles serán las respuestas? Como que ya se quedaron pasmados. ¿O sí lo están analizando? ¿O yo voy muy rápido? Yo voy muy rápido. ¿Cuál será la respuesta en base a todo lo que platicamos hoy? ¿Qué platicamos? Bueno, pues sí, les platiqué. Dice, ¿cómo iríamos descartando? Ahí les va, mis amores. ¿Cuál sería la clave? ¿Con qué comenzaríamos? Hablábamos de que el proceso comienza con un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la primera? La 3. El 3. Si descartamos las otras, nos quedamos con B y con D. ¿Sí? Ahora, vámonos a B. Dice 3.1. Después del diagnóstico seguirá establecer acuerdos y metas de mejora profesional en conjunto con el docente. ¿Sí? O seguirá el 2. La retroalimentación. Diálogo, así es, de retroalimentación. Hablábamos que primero diagnóstico y luego retroalimentación. Con eso determinamos que nuestra respuesta correcta es, mis amores, inciso D. ¿Sí, corazones? Así de sencillo podemos ir descartando. Lo importante es que veamos los conceptos clave. Si ya analizamos algo y vemos por ahí, por ejemplo, ahí el diagnóstico rápido, podemos determinar, esa es la 1. Entonces ya descartamos opciones y nos peleamos con menos opciones. ¿Sale? Lo importante es que usted poco a poco se vaya familiarizando con este tipo de reactivos y pueda hacerse experto. Pues todavía nos quedan algunas sesiones para que lo pueda lograr. Corazones, hasta aquí mi participación y les agradezco inmensamente su atención. Les dejo ahí mis redes sociales para los que quieran acompañarme.